Correcto. Bueno, yo os vengo a contar hoy qué es esto del análisis de redes organizacionales y por qué creo que es relevante. Lo primero, para quien no me conozca, eh, eh, soy System Thinker, trabajo con pensamiento sistémico, llevamos muchos años en Ideas Infinitas trabajando con pensamiento sistémico. Trabajo aquí también en estrategia en Londres y tengo un proyecto lateral en Peace Building, en procesos de paz, aplicando también pensamiento sistémico. Y, y aquí como representante con Ismael y con todo el que se quiera sumar de SEO en España. Entonces, para empezar ¿qué es el análisis de redes organizacionales? ¿No? Y esas son mis definiciones y cómo yo me acerco a ello. Para mí es la aplicación de la teoría de redes sociales en el contexto organizacional, ¿no? Con todo lo que la disciplina ofrece. Básicamente lo que hace es describir las conexiones que existen entre las personas dentro de la organización, tanto las conexiones formales como las conexiones informales, puede capturar ambas, asumiendo que, aquí está la parte interesante, asumiendo que la manera en la que se conectan las personas y la posición que éstas ocupan dentro de la red tiene importancia, ¿no? Porque puede ofrecer ventajas o desventajas en el acceso a la información, el acceso a los recursos o incluso el prestigio o la influencia de los individuos, ¿no? Entonces, es interesante porque es un análisis básicamente estructural de cómo la gente se relaciona. Cómo los agentes pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser agentes, pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser causas. Nosotros aplicamos estamos explorando y es un proceso interesante explorar el uso de las estadísticas de las redes sociales, del análisis de redes sociales dentro de la estructura de los diagramas causales, ¿no? Para identificar cómo las causas, por ejemplo, cómo las causas se agrupan. Otra vez, no he oído eso. No sé si alguien estaba hablando. Si no, sigo y si eso me interrumpís. Entonces, es una cosa un poco experimental que estamos empezando a implementar, pero en diagramas causales que son muy grandes porque el problema es muy complejo, por ejemplo, el problema de movilidad o de cambio climático, o de reto demográfico, cosas de los proyectos en los que estamos interviniendo, aplicamos también estas estadísticas de redes sociales, de análisis de redes sociales, a la propia estructura del diagrama causal. Una cosa interesante. Potser tenen llet fresca per tu. ¿Por qué creemos que es relevante para la estrategia o para el diseño organizacional? No sé si podéis He cerrado el micro, no te preocupes. Cerrar el micro, eso es. Porque una de las cosas que hace este análisis estructural de la red es identificar quiénes son las personas claves que pueden contribuir a mejorar el desempeño gracias a su influencia o gracias al control o al acceso que pueden dar a otros grupos o gracias a su prestigio, ¿no? Y también puede identificar cuáles son los vacíos estructurales que necesitan ser cubiertos o que necesitan ser llenados para reducir la fragilidad de la organización, ¿no? Con esos dos conceptos, son dos conceptos que yo creo que son muy útiles y que en algunos trabajos que estoy haciendo aquí en el Reino Unido ya se manifiesta el valor, ¿no? Aquí estoy haciendo un trabajo con un par de ONGs que trabajan en Edimburgo y en Newcastle en la regeneración de un barrio, ¿no? Que está en exclusión social, y ellos quieren entender cuáles son las otras organizaciones que les pueden ayudar a mejorar o ayudar a sacar ese barrio de la pobreza, ¿no? Ya sea las organizaciones formales o asociaciones de vecinos o lo que sea. Entonces estamos haciendo ese mapa para identificar cuáles son las organizaciones en cada una de las áreas en las que ellos están interesados, ¿no? Entonces, esas dos aproximaciones para mí tienen mucho sentido. Entonces, lo interesante para mí es qué es una red social y cómo se forma, ¿no? Y de qué está formada. Y es un principio muy básico. Lo que trata de mostrar estas redes sociales es, por un lado, nodos que pueden ser personas, organizaciones, causas, cualquier cosa que se quiera mapear, y cuál es la relación que existe entre ellas. Que puede ser una relación, por ejemplo, entre personas puede ser una relación de amistad, entre organizaciones puede ser una transacción,
entre causas, por ejemplo, causas y efectos, pues una relación de influencia. Se puede mapear, si no todo, una gran parte de la realidad puede ser mostrada de esta manera. Hay veces que esta aproximación tiene más sentido y otras menos, pero es muy interesante para capturar ese tipo de conexiones, ¿no?, entre distintos agentes. Hay dos tipos de conexiones que para mí son relevantes, que son las relaciones no dirigidas, que pueden ser recíprocas o que pueden ser mutuas, cuando, por ejemplo, entre dos personas se produce una relación de amistad, ¿no? Si yo soy amigo tuyo, tú eres amigo mío también. No hay manera en la que yo pueda declararme como amigo tuyo sin que tú lo seas mío, ¿no? Y luego hay otras veces que las relaciones están dirigidas, ¿no? Se llaman relaciones dirigidas, pero quiere decir que el flujo va de un agente a otro, de una empresa a otra, por ejemplo, pero no al contrario, no necesariamente va al contrario. Por ejemplo, hay una red muy famosa que se utiliza en los manuales, que es la relación de importación y exportación entre los países, ¿no? Hay países que exportan y cuando exportan ellos venden. Hay un país que vende y otro país que compra, pero no necesariamente el país que está vendiendo le está comprando al país que le ha vendido, ¿no? Entonces, es importante porque define el tipo de red que se genera y el tipo luego de algoritmos o de datos o de operaciones estadísticas que se puede hacer con la red, ¿no? Y para mí, esta parte teórica cobra relevancia cuando nos preguntamos por bueno, ¿qué significa esto? Básicamente, ¿no? Entonces, para mí las primeras preguntas que siempre me surgen es si imaginad que esto es una red de varias personas y es necesario o queremos pasar información desde esta persona de aquí hasta esta última de aquí, ¿no? Entonces, si entre estas dos personas existen 4 personas más y 5 relaciones entre ellas, las preguntas es, pues, ¿cuál es el ruido que se genera en este proceso de pasar información de un sitio a otro, o cuál es la información que se pierde en el camino, ¿no? Yo creo que es relevante porque, por ejemplo, cuando la organización es pequeña, quizá el ruido o la pérdida de información quizá sea mínima, pero cuando la organización es muy grande, hay que considerar esta estructura, por ejemplo, no es eficaz porque si la información tiene que pasar de persona a persona, de relación a relación, hay muchas probabilidades de que se pierda mucha información, ¿no? La otra pregunta que a mí me surge es cuál es el coste de mantener todas estas relaciones si tenemos que hacer transitar o si tenemos que pasar información de un punto a otro, ¿no? Y si esta información, que en este caso pasaría, como lo que hablábamos antes de la dirección de las flechas, ¿no? Esta información pasaría desde aquí hasta aquí, ¿cómo se estructura el feedback, ¿no? ¿Cómo se estructura si es necesario pasar información desde esta parte de la organización hacia esta, ¿no? Y yo creo que eso tiene bastantes implicaciones desde el punto de vista del diseño organizacional, ¿no? Muchas veces diseñamos organizaciones o comenzamos a construir organizaciones basadas en los estereotipos, ¿no? En la jerarquía, en el organigrama y demás, y se le presta menos atención a realmente cómo la información y las órdenes van a fluir dentro de la organización. Y es aquí donde yo creo que esta aproximación puede arrojar mucha luz a la hora de a la hora de diseñar la estructura, ¿no? La manera en la que se conectan, la manera en la que lo que formulaba antes, una manera que decidimos cómo la información fluye y cómo se conectan unas personas con otras, tiene consecuencias, ¿no? Aquí os pongo dos ejemplos de, a la derecha, una estructura de árbol, básicamente que puede ser una estructura jerárquica, ¿no? Donde aquí hay una persona que da una orden a otra persona que la jerarquía está por debajo, y esta, por ejemplo, imaginad que tiene 2 personas a su cargo a la que también ordena, ¿no? Entonces, esta es una estructura que es muy común en los organigramas, pero luego hay otra estructura que puede ser, por ejemplo, la estructura de una startup, donde hay 4 personas o 4 socios fundadores, donde la conexión y la colaboración no fluye en órdenes, sino que fluye, por ejemplo, colaboración, ¿no?
en esta estructura donde todos están conectados, digamos que la información fluye de una manera distinta a cómo fluye dentro de una estructura de árbol, ¿no? Y yo propongo, digamos, 6 factores por los cuales podemos evaluar cómo son de eficaces una red, un diseño de red u otro, dependiendo obviamente del contexto, ¿no? Por ejemplo, yo me preguntaba que cómo estas estructuras cuál es la eficacia de estas estructuras, por ejemplo, en la toma de decisiones. Aquí hay supongo que algunos tendréis experiencia en startups, ¿no? Pero yo que he empezado un par de ellas, con esta misma estructura, el problema es tomar una decisión, ¿no? Porque se supone que todos tienen la misma capacidad de decisión y que las decisiones hay que consensuarlas, ¿no? Sin embargo, en esta estructura, donde también tengo alguna experiencia, si el CEO o el jefe da una orden, esa orden baja en cascada y la decisión está tomada, ¿no? Por los motivos que sean, luego hay más o menos participación, pero digamos en la eficacia a la hora de tomar decisiones, esta estructura es menos eficaz que la estructura de árbol. En la producción, en la eficiencia a la hora de producir valor, bajo mi punto de vista, y aquí podemos abrir el debate si queréis, sucede un poco lo mismo, ¿no? Hay, por ejemplo, las operaciones en el diseño de productos o en la venta, ¿no? Donde los procesos están muy estipulados y muy estandarizados, esta estructura suele ser bastante eficiente porque las órdenes fluyen y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tiene un job description, tiene unos roles y la gente ejecuta y suele ser, en ese sentido, en la producción suele ser bastante eficaz. Sin embargo, yo creo que aquí es menos eficaz por los mismos motivos de antes, ¿no? Porque en una estructura como esta de cuatro nodos o 4 personas, aquí, al menos en mi experiencia, hay que consensuar cómo lo producimos, de qué manera, cuál es el valor, si lo estamos haciendo bien, si tenemos que... Bueno, una serie de discusiones, ¿no? Sin embargo, para la innovación, esta estructura con un flujo constante de información y acceso directo a todas las personas suele ser mucho más productiva o mucho más eficaz que esta estructura, donde si os fijáis en este ejemplo simplificado, la información no fluiría hacia arriba. Parece que es un ejemplo simplificado, pero lo que yo me he encontrado en la realidad es que aunque estas partes, por ejemplo, esta parte del equipo puede estar en contacto con el cliente o suele tener información a tiempo real y feedback de los clientes, esa información casi nunca pasa de esta persona de aquí. Esta persona de aquí es un cuello de botella o un gatekeeper que impide que la información suba más arriba, ¿no? Se suelen gestionar las cosas a partir de aquí. Lo mismo para la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Yo, Miguel, estás diciendo, me estaba rechinando lo de la eficiencia en la producción de valor. Que te entiendo que es una simplificación y que es un ejemplo, pero en cuanto habláramos de equipos autoorganizados para gestionar su parte del proceso, no tendría por qué ser menos eficiente que un equipo jerárquico. ¿Qué pensáis de eso? No sé qué pensáis los demás, cómo lo veis, pero claro, a mí me rechina ahí un poco. Tiene mucha lógica. Probablemente también habrá ahí alguna cuestión de madurez de la organización en ese formato, ¿no? No sé si por ahí estás tomando el caso de la startup únicamente, pero podría, claramente, equipos autoorganizados pueden generar valor, incluso ligado con el tema de la adaptación, ¿no? Porque los hemos visto por separados, pero están conectados, ¿no? Sin duda. Y Pedro hizo una presentación sobre las organizaciones TIL, que yo creo que aquí también que ese ejemplo podría ser muy relevante aquí, ¿no? Yo, mira, por añadir un poco, yo creo que aquí lo que tiene son como 2 polaridades, ¿no? La verticalidad pura y la horizontalidad pura. Y lógicamente lo que hay que buscar es el mix de cómo hacer organizaciones horizontales que también mantengan parte de verticalidad, que sería un poco los equipos autoorganizados que estáis definiendo, ¿no? Claro, lo interesante es si esta estructura, yo he puesto el ejemplo de la startup, donde si esta estructura representa un equipo autoorganizado. Sí, en teoría sí,
pero, pero ¿cuál es la parte vertical? ¿Cuál es esa integración vertical donde, bueno, está claro el propósito, está claro lo que se tiene que hacer, hacia dónde circula el valor? Entonces... Ahí faltaría la parte vertical, es decir, tal como lo ha representado es un poco una horizontalidad en el caso de la startup y falta una parte de verticalidad. Tú comentabas antes las tomas de decisiones, tal, que son muy lentas, esa verticalidad necesaria para que eso no se produzca, para que las tomas de decisión puedan funcionar con una cierta fluidez y bueno, que no se atasquen de esa forma, ¿no? En esta línea, yo creo que en la izquierda, bueno, el reto de estas organizaciones que trabajan en red, en redes colaborativas, es establecer un modelo de gobernanza que dé soporte precisamente a esas relaciones colaborativas, ¿no? entre diferentes nodos. Y ahí está precisamente una de las claves y donde modelos como sociocracia y otros pues, bueno, pues están poco a poco imponiendo, ¿no? O se están abriendo paso. Un poco la derecha recuerda mucho a cómo se construía el software hasta hace muy poco, ¿no? El modelo cascada, ¿no? Waterfall. Y bueno, pues, bueno, que deficiente, yo coincido también con eso, deficiente no ha tenido nada, ¿no? En absoluto. Bueno, yo creo que ahí se abre una cosa, en eso que dices, Miguel, se abre un reto interesante, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los dos factores, ¿no? La tecnología, la propagación de la tecnología y por otro lado el COVID que nos ha mantenido en casa, nos ha hecho darnos cuenta de que realmente podemos trabajar en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Julio está en Argentina, yo estoy en Londres, algunos están en Barcelona, otros en Madrid y estamos teniendo una reunión online, ¿no? Pero a mí me parece interesante desde el punto de vista del trabajo eh, porque el trabajo puede tender hacia esa deslocalización, hacia esa descentralización máxima, donde tú eres un freelance que trabaja en Estados Unidos, o que trabaja en Australia, o que trabaja en... Y la gobernanza es importante para también poder estipular cuáles son las responsabilidades que cada uno tiene, ¿no? Al final, y eso no está inventado. Es decir, no hay un sistema eficaz de gobernanza que nos permita trabajar en distintas partes del mundo. No hay una fiscalidad homogénea, por ejemplo. Bueno, ese es el reto, precisamente, para cómo Juan. llegar, ¿no? Y cómo construirlo. Perdón, Miguel, no sé si te... No, he acabado. Perdón, Juan. Pues Juan, cuando quieras, por favor. Estás... Tu micro. Me parece muy interesante, pero realmente, como alguien ha dicho, son dos polaridades, ¿no? O sea, son un extremo y el otro. Y yo creo que todos hemos tenido experiencia de que, y creo que también entender lo que quería decir Miguel cuando dice eficiencia en la producción de valor, o sea, es el paradigma desde la revolución industrial, ¿no? O sea, que todos son procesos en los cuales hay un input y un output esperado y las personas actúan casi como procesadores, ¿no? de información, pero tanto jerárquicamente como a la hora de producir. Hablamos de producción. Y otra cosa es generar innovación. O sea, esto que funciona bien para producir suele ser un problema para generar innovación precisamente porque no deja espacio para lo que se necesita para innovar, ¿no? Que es que entren nuevas ideas, que entren contradicciones, aprender la creatividad a veces surge de las contradicciones o de las analogías o de los tropiezos, etcétera. Entonces yo creo que están bien como modelos, pero en realidad nunca existe esto. Yo creo que ninguna organización es pura lo de la izquierda ni pura lo de la derecha. Y yo también he estado en startups y tú convendrás conmigo, Miguel, que aunque se supone una coordinación y una colaboración, al final hay alguien que manda. Siempre hay un liderazgo más o menos explícito o implícito, el CEO o quien sea, ¿no? El que tuvo la idea y lo tiene más claro, el que tiene la visión. Entonces, esto es una hibridación y también lo conecto con algo que estudiamos en antropología. Yo es que he llegado al pensamiento sistémico a través de estudiar antropología, ahora a la vejez, ¿no? Yo siempre he venido del diseño, soy diseñador desde joven y artista y vengo más de esa parte y he llegado al pensamiento sistémico por ahí,
por las relaciones sociales, ¿no? Por el estudio de la sociedad. Y a este respecto iba a decir algo, pero a ver, ahora se me ha ido un poco el santo al cielo. Te vendrá de vuelta, no te preocupes. Lo dejo ahí. Luego me vendrá de vuelta. Pero, Apúntalo y lo recuperamos. no, ahora ya lo tengo. Pues te doy 30 segundos. Vale, sí, muy bien. Desde la antropología siempre se ha dicho que toda organización tiene en realidad una cultura corporativa que es la diseñada con intenciones de arriba a abajo, los organigramas famosos y tal, pero luego existe una cultura de empresa, que es la real, que es la que se hace en la práctica del día a día y al final lleva a relaciones más informales, hay liderazgos informales, hay encuentros de gente de la empresa en el bar para cuchichear. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay una clara distinción, o sea que realmente suelen convivir dos culturas en cualquier organización. Y esto también tiene que ver con esto, de alguna manera. O sea que podemos hacer el paripé de que somos muy horizontales, pero realmente hay alguien que corta el bacalao y me paro. Gracias, Juan. Silvia. Gracias. Sí, yo quería comentar dos cosas en este sentido. A mí me parece que me parece súper interesante justamente en la lógica que propone Miguel la discusión de cómo la estructura de redes puede ayudarnos a entender más el funcionamiento organizacional. Pero yo creo que aquí es importante notar también, a lo mejor, Miguel, justamente en esa discusión de la complejidad y cómo manejar la complejidad, cómo simplificarla para representarla, que es muy difícil ver en un gráfico de redes justamente una representación de la complejidad de una organización. Entonces es difícil justamente acabar de concluir o poder definir qué modelo de los dos extremos que tú nos colocas, obviamente por propósitos de discusión, es realmente que corresponde a una organización. Creo que justamente, y ese desafío que a lo mejor tú estás viendo más en la práctica, justamente cómo se podría hacer fácilmente un análisis de redes aplicado a la gobernabilidad, aplicado al manejo de la información, conocimiento, en fin, las distintas capas que una organización tiene, ¿no? Y creo que todo eso justamente lo que nosotros desde la perspectiva social hacemos es superponer estos distintos análisis, ¿no? Relaciones de poder y todo este tipo de cosas como una especie de calidoscopio, ¿no? Y yo creo que a través de esa visión cruzada de las distintas análisis de redes podemos un poco percibir cuál sería una estructura más adecuada, ¿no? Yo creo que según vamos a ir evolucionando en la propia práctica de las organizaciones sociales, vamos a ir a través del estudio y de esta aplicación de análisis percibiendo ese punto. Y lo que obviamente es una invitación a hacer ese tipo de análisis de redes cada vez, obviamente con esta frecuencia, con esta perspectiva. Y un segundo punto que yo quería comentar, lo que sí es interesante, que nosotros hemos observado en análisis de redes aplicados desde una perspectiva evolutiva en procesos sociales, es que realmente según vamos evolucionando a adquirir estructuras de redes cada vez más simétricas, más equilibradas, porque un análisis de redes justamente a nivel de eficiencia y simetría, percibimos claramente una evolución, factor clave, que es la evolución de los nodos. O sea, esto todo para decir que realmente en esa transición de los cambios organizacionales, una de las claves para sustentar una gobernabilidad, un funcionamiento más de redes, justamente como esos distintos puntitos, ¿no? Que pueden ser las personas o equipos, organizaciones o empresas de una red, evolucionan para justamente jugar un papel que es diferente dentro de una lógica de redes, ¿no? Entonces eso también es importante para mantener en mente y en evolución la cuestión de entonces qué es necesario y qué es diferente de lo que hoy existe en una organización para funcionar bajo un modelo de red, ¿no? Serán mis reflexiones. Nosotros hicimos un trabajo al hilo de esto, Silvia, hicimos un trabajo con Oxfam México, que revisitándolo en este contexto, en el contexto de las redes, fue un trabajo de transformación organizacional. A nosotros nos pidieron una cosa muy pequeña, pero se transformó en un proceso de transformación organizacional. Y ahí vimos muy claramente lo que decía Juan, ¿no? La diferencia entre la cultura declarada y la cultura practicada. Y lo que hicimos, básicamente, fue primero entender el contexto, primero creamos un mapa sistémico, un diagrama causal de cuáles eran las dinámicas que estaban operando en la organización, y luego básicamente lo que hicimos, no éramos conscientes de esto en aquel momento, ¿no? Esto es revisitando el proyecto desde esta perspectiva, fue hacer evolucionar las conexiones que había entre los nodos, sobre todo en esas relaciones de poder, porque ellos estaban interesados en diversificar
y digamos, descentralizar el poder, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que nosotros propusimos fue operar de una manera determinada, empezar a cambiar algunos hábitos y algunas dinámicas, quitar los obstáculos para que esas dinámicas cambiaran, y lo que hizo esa red social dentro de Oxfam fue reestructurarse. En lugar, cambió de una estructura jerárquica parecida al organigrama a una estructura digamos, más circular. Y yo creo que eso enlaza perfectamente con lo que estabas diciendo, ¿no? Completamente de acuerdo, estos son obviamente simplificaciones y modelos. Os he preparado unos casos de estudio donde se puede ver cómo estos modelos se mezclan, ¿no? Y qué cosas buenas tienen y qué cosas malas. Si queréis seguimos y nos paramos cuando queráis otra vez. Sí. Perfecto. Adelante. Vale. Sí, Bueno, pues, sí, comentar solamente un momento, Miguel, si me permites, una cosa que me parece muy interesante cuando discutimos de redes justamente es eso, ¿no? El partir de la base que realmente una estructura de red es la estructura, el esqueleto natural de un sistema, pero que como tú dices, la estructura responde a la dinámica en particular que vamos buscando, ¿no? Yo creo que eso es interesante para no perseguir un ideal de red de manera generalizada, ¿no? Yo creo que en función de que estemos hablando de organizaciones, como en este caso, en este contexto entiendo que son organizaciones más autosustentables y más de red, de hecho, estaríamos hablando de un modelo de red más similar, ¿no? Pero es importante realmente, me parece, justamente entender esa diferencia, ¿no? Que no hay un tipo de red único y que realmente cada organización, en función del papel que quiere jugar, va a tener un modelo, una estructura de red diferenciado, ¿no? Que todo la estructura de red va relacionada con el propósito de la dinámica de la organización. Yo creo que eso es importante para hablar, también diferenciar en la discusión, ¿no? claro, yo creo que el contexto lo puede todo, el contexto lo es todo, y para mí la estructura de la red que se forma está condicionada por la estructura de incentivos que hay debajo. El propósito de la organización, los recursos disponibles, es decir, el contexto de la organización condiciona cómo se ordenan las relaciones. Hay relaciones, o organizaciones que hay un tejido de esa red informal está mejor tejida y puede producir una serie de cosas, y hay otras en las que el contexto no permite que esa red exista. Entonces, para mí, y esto es una cosa muy personal, la red social que se forma en una organización depende del contexto, es decir, la estructura del negocio o de la organización condiciona la tipología de red que se puede crear encima, y la tipología de red que se crea encima condiciona la estructura que tiene la organización. Entonces eso es recursivo, ¿no? Se retroalimenta. Bueno, pues Avancemos. esta slide simplemente es como veníamos discutiendo, ¿no? ¿Qué estructuras pueden ser más flexibles o mejores para la innovación o para adaptarse al entorno, para recoger información del entorno y evolucionar? ¿Qué estructura cuesta más de crear estas relaciones y mantenerlas, ¿no? por la naturaleza de las relaciones? Es más difícil, desde mi perspectiva, mantener relaciones de colaboración que mantener relaciones de orden, ¿no? Y luego, cómo afecta esta estructura y la dinámica que se genera en ellas a la motivación y el compromiso de las personas, ¿no? Hay organizaciones que se quejan de la rotación del personal, de que la gente se quema, y suele estar relacionado con la falta, por ejemplo, de esa red cohesionada de apoyo, por ejemplo, ¿no? de las causas. Aquí os pongo algunos ejemplos más de estructuras, un poco también con la misma idea de evaluarlas en función de lo que puede producir, ¿no? Esta es la estructura jerárquica de árbol que mencionábamos anteriormente. Hay estructuras centralizadas donde, por ejemplo, aquí puede haber una CEO y tener todos sus departamentos, digamos, a mano. Y luego están las estructuras más descentralizadas donde hay una mayor densidad de conexiones. Aquí las hemos evaluado por el flujo, cómo puede fluir la información por la red, cuál es la probabilidad de generar silos, que es una de las quejas habituales que nosotros tenemos en las organizaciones, cuál es el potencial de colaboración que tiene la red, o cuál es la fragilidad, y a mí este concepto me parece muy interesante, cuál es la fragilidad del sistema en su conjunto, ¿no? De la red. Aquí, por ejemplo, si en una organización como esta, si desaparece la persona responsable o viene otra nueva, esta estructura, por ejemplo, puede ser que no resista porque esta persona
tiene un estilo, unos objetivos, una manera de hacer determinada, y esta estructura suele ir adaptándose con el tiempo a la manera y a los objetivos de esta persona. Si se quita un líder o una líder y se pone otro u otra, esta estructura suele sufrir, y es donde se producen las reestructuraciones de las empresas. En esta estructura centralizada, perdón, que hay aquí una errata, en esta estructura centralizada lo que sucede es que si se quita la persona responsable, la red desaparece, se desconecta, pero sin embargo en esta estructura descentralizada, si desaparece esta persona de aquí, la red sigue estando vigente, ¿no? La red sigue pudiendo funcionar por el entramado de relaciones que existen entre ellos. Y os traigo algún caso de estudio. Tengo 3, no es necesario verlos todos, siguen un poco la misma lógica. Y son casos de estudios basados en hechos reales, pero semificticios. Los podréis reconocer. Son prototipos de casos de estudio. En este caso, por ejemplo, el primer caso de estudio son unos servicios financieros, ¿no? Servicios financieros SL, que está basado en un hecho real, que son 3 socios fundadores que vienen, digamos, tienen 3 servicios financieros distintos y se unieron porque descubrieron que esos 3 servicios distintos eran complementarios y que podían dar un servicio mejor a sus clientes, llegar a más clientes y reducir costes de administración. Entonces, los servicios son complementarios, pero pueden ser prestados por separado sin ningún problema, ¿no? Y son equipos altamente especializados debido a que el sector está fuertemente regulado y básicamente se basa en cómo utilizar los puntos ciegos de la legislación para ahorrar dinero o para ahorrar impuestos, ¿no? Y a pesar de ser un equipo pequeño, la jerarquía es muy clara y está muy marcada, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que podría ser una estructura que representa en este caso esta organización real, ¿no? Hay tres socios donde esta persona de aquí es la CEO y se encarga del equipo. Son 2 equipos más o menos iguales, se encarga de un equipo que puede ser inversiones, ¿no? Y hay otra persona, otro de los socios, que se encarga de otra parte del equipo. Y otra que tiene un equipo más pequeño que son inversiones, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta es una estructura que representaría cómo funciona la organización, ¿no? Y aquí hay algunos conceptos que proceden de la teoría de gráficos y que nos ayudan a entender cuáles podrían ser las debilidades o cuál podría ser la dinámica de esta organización, ¿no? Por ejemplo, estas 2 personas ejercen de enlace o ejercen de bridge o de gatekeeper, ¿no? Si esta persona o esta persona de aquí desaparecen de la organización se descompone, ¿no? Digamos que todo este equipo que está aquí se quedaría desconectado y habría que volver o a crear los procesos o a crear los roles y las responsabilidades, a volver digamos, a alinear el equipo con la nueva forma de hacer y cómo eso persigue el objeto de la organización o el propósito. Pero luego esta estructura tiene vacíos estructurales, es decir, los equipos no están conectados entre sí. De tal manera que estas personas de aquí o estos equipos de aquí no pueden ayudar a estos equipos, a este equipo de aquí cuando a lo mejor tienen algún cuello de botella porque no comparten información, ¿no? Esto obviamente todo es una simplificación, pero es para explicar cómo nos podemos acercar con la estructura de la organización. Y luego tiene muchas personas que están en la periferia de la red. La red está centralizada, este es el núcleo. Quizá también podríamos hablar de 2 núcleos locales, ¿no? de dos centros locales en cada una de los departamentos, pero básicamente lo que significa esto es que los empleados tienen poca capacidad de decisión dentro de la parte estratégica o dentro de la estrategia de la empresa, ¿no? Y luego una cosa muy interesante que sucede aquí es que en una empresa como esta, el CEO toma la mayor parte de las decisiones, ¿no? Entonces se producen cuellos de botellas y retrasos que son difíciles de solucionar, ¿no? Aquí sugiero unos pros y unos contras. Hay un control directo, por ejemplo, en los pros hay un control directo sobre la operación, ¿no? El CEO es capaz de establecer las prioridades, qué pasa a producción y qué no pasa a producción, a qué se le da, a
a qué se le da importancia en el trabajo diario y cómo se usan los recursos. Eso es muy eficiente en este contexto, ¿no? Tiene comunicación directa con casi todos los empleados o no comunicación digamos, a una conexión, pero a lo mejor en 2 pasos o en 3 pasos puede hablar con cualquier empleado de la empresa. Y máxima efectividad en la toma de decisiones. Es decir, la información y las órdenes no tienen que recorrer muchas relaciones para llegar a toda la organización. Y los contras son los cuellos de botella, los retrasos en las entregas y la sobrecarga, que es un problema real de la organización, obviamente lo que limita el crecimiento y la cantidad de cosas que la organización puede hacer, ¿no? El aislamiento, los silos y la falta de cohesión del equipo. Son 3 departamentos que operan juntos bajo una misma marca, pero podrían operar por separado sin ningún problema porque los equipos no están integrados entre ellos, ¿no? Y esa falta de cohesión también y la falta de alineación con el propósito, ¿no? Lo cual va erosionando la identidad. No hay una sensación de somos una organización, somos esta organización con estos valores, con estos principios, sino que, bueno, pues somos un departamento y respondemos a lo que quieran los clientes, ¿no? Claro, a mí lo que me parece interesante, nosotros estamos ahora empezando a explorar, como decía Miguel, cómo podemos usar esta visión de las redes y unirle nuestra experiencia con los diagramas causales y con la forma que tenemos de trabajar con las organizaciones, ¿no? Y si partimos de la base, ¿no?, de la corriente sistémica que viene de la dinámica de los sistemas y demás, la idea fundamental de que la estructura condiciona el comportamiento, lo podemos ver también y analizarlo a través de las redes sociales, ¿no? Si vemos el diagrama como has mostrado, ¿no?, y ya podemos identificar o describir cómo esas relaciones, aunque sean en simplificación, se producen, ya podemos solamente ver eso, y es la experiencia que hemos tenido con los diagramas, ¿no?, cuando construimos esos diagramas con los equipos. Solamente ver la estructura ya aumenta la consciencia de las personas que forman parte de la organización, ¿no?, y les permite dialogar y tener un diálogo más profundo sobre, pues eso, cómo la estructura condiciona las cosas que son capaces de hacer o cómo explica, por ejemplo, esta demanda constante, que no sé si os pasará en las organizaciones, de cómo hacemos con los hilos, cómo hacemos con el aislamiento, cómo hacemos con la comunicación. Entonces, poder tener una representación de estas relaciones ayuda mucho a que los equipos puedan realizar conversaciones más profundas para intentar encontrar nuevas formas de hacer. No sé cómo lo veis. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Os suena bien o suena como esto no tiene ningún sentido? A ver, yo creo que lo que ha dicho Ismael, de que cuando una organización es capaz de ver estructuralmente o ver causalmente, aumenta su conciencia, y eso ya es un gran paso. Lo que a mí me tiene un poco pasmado, pero no, estoy intentando asimilarlo, es porque yo he estudiado redes sociales que se forman informalmente. O sea, la red, por ejemplo, cuando se hace un estudio de redes sociales en Facebook, por ejemplo, con una empresa de México con la que tengo relación, lo que hacemos es, imaginaros que queremos saber qué audiencias ha creado el perfil de Adolfo Domínguez en Facebook, ¿no? Entonces, ahí lo que se buscan luego son patrones de similitud, de gusto, de seguimiento de causas comunes, o sea, y al final se acaban haciendo lo que nosotros llamamos tribus digitales, ¿no? De ahí, a donde voy es que normalmente esto empezó, la teoría de grafos y la teoría de redes sociales, desde lo humano y desde el estudio de las formaciones humanas que suceden en la práctica informal, no sé si me explico. Y cuando lo queremos aplicar a una organización supuestamente diseñada de arriba a abajo, encuentro que pueden haber algunas contradicciones, porque estos dibujos, cuando nosotros hacemos análisis de redes sociales y minamos Big Data, esos vínculos son reales, o sea, no son ficticios. Salen un montón de nodos, te dice quién habla, quién es bidireccional, quién es unidireccional y cuánta intensidad hay en la conexión, ¿no?
Pero en este caso, al ser una abstracción, porque lo que hacemos aquí es un organigrama, realmente, es otra forma de organigrama, ¿no? O sea, para mí no deja de ser un organigrama porque le faltan facetas. El ser humano no es monodimensional. Yo concibo las relaciones humanas como una especie de cubo de Rubik, ¿no? Porque yo puedo estar totalmente, no sé, o sea, ir con mi máscara y mentir todo el tiempo y asentir el mundo y luego irme a la cafetería con 3 o 4 que están en el otro departamento y echar pestes de la organización. Entonces, esa es mi contradicción, ¿no? Que no es lo mismo estudiar una red social que ha emergido por la práctica y las dinámicas sociales reales que hacer abstracciones. Entonces, a mí me parece muy interesante, pero me choca, ¿eh? Pero me choca porque yo he estudiado desde el otro lado, ¿eh? Pero nada más, lo estoy asimilando, ¿eh? ¿Cómo sacarle partido a esta forma de diagramar las organizaciones, por llamarlo de forma? Uy, perdón. Juan, ¿Sí? perdón, no sé si no, perdona, no sé si he sido yo, pero no quería cortarte, ¿eh? No, yo ya quería dejarlo. O sea, ahí era Genial. simplemente que simplemente he aterrizado en esto. Desde que di contigo, Miguel, en LinkedIn, es cuando vi esta intención, por eso me quise sumar, porque me sorprende, me interesa, pero se contradice con la noción que tengo yo de grafo y de dinámica social. Al revés, es como vamos a investigar qué sucede aquí. O sea, qué formaciones humanas se han hecho alrededor de un fenómeno social, un hashtag, una corriente política, ¿sabes lo que quiero decir? Vamos Sí. allí, hacemos una radiografía y vemos. De Y acuerdo, aquí es al revés, ¿vale? Es eso. Te paro ya, Juan. Miguel, te dejo que contestes unos segundos y después damos la palabra a Carlos y a Pedro y vamos cerrando el bloque porque ya está aquí con nosotros Edu para tratar el siguiente tema. Dos apreciaciones a eso, Juan. Esto obviamente es una simplificación. Aquí, esto no, perdón, que no funciona. Esto es una simplificación que podría ser perfectamente lo que formulabas de un organigrama. Aquí, digamos que representamos esas conexiones informales que se forman alrededor de un evento que es Claro, hay capas de complejidad, vale, eso es. Esperaba. Vale, ya está. Entonces, esto es la estructura, por ejemplo, de una organización que podría ser similar a lo que es SCIO, ¿no? Con un grupo aquí como una especie de organigrama de un Global Board, pero luego con cada uno de los grupos y los agentes interactuando entre ellos. Eso por un lado, es decir, mapear, estoy completamente de acuerdo contigo, con mapear las redes informales que surgen espontáneamente alrededor de algo. Otra cosa que has formulado, que también a mí me parece muy interesante y es otra de las cosas que estoy investigando, es esos patrones de comportamiento que surgen y esa multiconexión. En el momento lo que nosotros llamamos clusterización. No. Sí, Juan, pero ya no te di la palabra. Juan, discúlpame que te corte porque como no es un diálogo entre Miguel y tú. Es que nos falta por hablar. Ok, me hago. Juan, necesitamos que vengas a otra sesión y seguir esta conversación. Pero hay otro análisis que es donde las estadísticas de este análisis de red se rompen, donde el eigenvector no se puede calcular, donde no se puede calcular closeness centrality, donde no se pueden pasar los algoritmos. Y es cuando hay multirelaciones. Pero hay una herramienta muy poderosa que se llama Neo4j que te permite conectar esos patrones e identificar quién comparte los mismos gustos que tú. Y se utiliza, por ejemplo, ese análisis de redes sociales con multirelaciones en la detección de fraude, ¿no? ¿Qué transacciones están sucediendo similares que pueden dar lugar o pueden darnos información sobre si es un fraude o no, ¿no? Y es otra rama 30 segundos, Miguel. Que es otra rama del análisis de redes que es fascinante, ¿no? Pero, por resumir, sí, se captura así, esto es una simplificación, son unos mapas hechos para la presentación, pero el objetivo es investigar, digamos, entender. En el proyecto que estamos haciendo en Newcastle, la organización que está allí llama a las puertas de la gente y habla con la gente directamente. Y ahí podemos extraer la información de esta familia, se conecta con esta otra familia y estas familias tienen esos atributos que nos hacen poder identificar ciertos patrones, ¿no? Hasta ahí. Muy bien. Carlos, por favor, que
Gracias por la espera. Nada, gracias a vosotros. No, solamente quería poner pues, la anotación de que es interesante porque yo estoy completamente de acuerdo con estos patrones y con esta capacidad que existe de encontrar los nodos y las relaciones. Otro punto es cuando la dirección o estos nodos se mantienen de forma proactiva para ejercer un control o un dominio. O sea, es decir, es interesante identificarlo, pero no siempre eso provoca cambio. Y solamente anotarlo al respecto de lo que decía de la de minar todas estas relaciones, que es precisamente lo que hace Microsoft Teams. Yo de desarrollo profesional tengo que ser administrador de Teams, intentamos implementarlo de la forma más eficaz y los datos que recoge o que te hace público al administrador sin tener en cuenta los que ellos están recogiendo es precisamente identificar todas estas relaciones, con cuánta gente se habla, quién recibe la información, quién ordena y quién la recibe. Y a partir de ahí, pues bueno, ya no entremos en Yammer, que es la red social de Microsoft para el trabajo, que intenta recoger esa parte informal que no es directamente en el organigrama de la organización. Solamente por anotar que esos datos sí que al menos los intentan extraer. Y Muy hasta bien. aquí, para hacerlo corto. Gracias, Carlos. Pedro. Sí, muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo. 3 aspectos que yo creo que habría que considerar o valorar en este tipo de enfoques, ¿no? Primero, el universo sobre el que aplicamos. Una red social abierta al mundo mundial es un universo, una organización, por más que se conecte hacia el exterior con diferentes cosas, creo que es un universo ya más acotado y nos da una perspectiva diferente. Entiendo que aquí estamos hablando del universo organizacional. Bueno, ese es un primer asunto. Luego, un segundo asunto creo que es importante, el tamaño. Todo esto de aquí, si no, o sea, la escalabilidad de todas estas historias varía radicalmente en función de los modelos. Entonces, un modelo que puede estar muy bonito para un tamaño pequeño, pues es absolutamente inviable para un tamaño un poco mayor, porque no es capaz de escalar. Y un tercer punto, que no sé de qué manera se podría colocar o no, es la distribución de autoridad. Me explico, las relaciones entre nodos, en función de cómo se distribuye la autoridad, cómo se toman las decisiones y quiénes las toman, y condiciona la estructura también. Entonces, no sé muy bien cómo se podrían introducir esas variables, pero parecería interesante que estuvieran reflejadas de alguna forma. Sí, Miguel, te dejo un par de minutos para cerrar el tema y pasamos. Hay comentarios en el chat por si os interesan. Miguel ha puesto un enlace, Silvia hizo un comentario, por si queréis leer el chat, hay algunas referencias ahí. Por comentar eso un momento, Pedro, por ejemplo, esto último que dices, ¿no? De cómo se toman las redes sociales, cómo se toman las decisiones. Esto es un breve contexto, esto es una tienda de sándwiches en el Reino Unido a nivel nacional, que lo que hace es, tiene una estructura regional, digamos un CEO y distintos managers en distintas tiendas, y tiene todo este entramado de gentes que ellos fomentan para reducir la rotación, fomentan a través de fiestas, eventos y demás, que ellos se entrelacen, que los empleados se conozcan y formen esas relaciones de amistad. Pero lo que ocurre es que cuando identificas en la red cuáles son los influencers, cuáles son la gente que tiene influencia sobre el sistema, esta gente no puede estar fuera de la toma de decisiones, porque tiene tanta influencia sobre una parte de los trabajadores que puede desarticular, por ejemplo, una tienda o una región o lo que sea, ¿no? Entonces, si hay una estructura muy vertical, por supuesto, la toma de decisiones que se produce arriba puede sobreescribir todo lo que suceda o puede alterar porque la estructura condiciona el comportamiento, pero al mismo tiempo estas relaciones a microescala hacen emerger este tipo de influencia o este tipo de poder o de estatus o de prestigio que influyen también en la toma de decisiones, ¿no? Y luego ya está cómo la organización maneje eso. Ok. Muy bien. Miguel, entonces, ¿cerramos? Sí, solo comentar que estas cosas son mi acercamiento nuestro acercamiento en Ideas Infinitas al uso de las redes sociales para mapear las estructuras informales de la organización, ¿no? Y es nuestro acercamiento, lo vemos así y seguimos explorando para intentar sacar el mayor partido a las redes sociales. O sea, que si viene un